El 8 de febrero inició en la Universidad de Asbury, en Wilmore, Kentucky, un servicio de adoración continua por parte de los jóvenes que estudiaban en el campus. La alabanza era espontánea y el ambiente de oración electrizante. Poco a poco, el salón comenzó a llenarse de personas hambrientas de la presencia divina, procedentes de las demás congregaciones locales y con apoyo del cuerpo de liderazgo, quienes, por cierto, proveyeron el marco de la predicación que necesitaba el evento. Las alabanzas continuaron sin parar y se extendieron durante 10 días, pero no solo cantaban. También, de acuerdo al testimonio de Tom McCall, profesor de teología en el seminario, leían las escrituras, se postraban de rodillas en el altar o con los brazos levantados y sus rostros brillando con el gozo. La noticia se regó como pólvora y pronto toda la nación y el mundo a través de las redes sociales se percató de lo que ocurría. Centenares de vehículos salieron de distintos lugares para visitar el lugar en auténticas peregrinaciones, hasta que los parqueos no daban abasto. Se comenzó a denominar pronto el encuentro como un avivamiento. Y es aquí cuando iniciaron las reacciones. Algunos lo vieron como un refrescante viento de Dios en medio del debate que se está dando en las redes sociales entre católicos y protestantes, mostrando con ello que, pese a los intentos de los apologistas católicos en desprestigiar a las iglesias protestantes, de pronto vemos a estas manifestar un espíritu de renovación, de espiritualidad sincera entre creyentes que pertenecen a denominaciones protestantes. Otros simplemente se limitaron a atacar y criticar este fenómeno tildándolo de fantoche y emocionalista, tal y como hicieran Charles Chauncey respecto al Gran Despertar de 1720 a 1750 y John Brodus en el Segundo Despertar de principios del siglo XIX. De modo que las reacciones fueron encontradas y generaron cierta polémica. No obstante, y a días de haber finalizado aquel fenómeno a disposición de las autoridades universitarias, me animo a presentar una reflexión breve sobre lo que realmente entiendo ocurrió en Wilmore. En primer lugar, lo que entiendo se desarrolló allí fue un despertar. Obviamente resulta muy prematuro tildarlo de grande, pero fue consistente con la definición que diese Lloyd Jones de lo que sería la esencia del avivamiento: que el Espíritu Santo venga sobre un grupo de creyentes reunidos normalmente. Por supuesto, a mi entender, lo de Wilmore no debe considerarse un avivamiento en todo el sentido de la palabra, porque hay otro factor que lo definiría como tal, y ese factor todavía no se proyecta en el fenómeno que estamos analizando. No obstante, lo que sucedió en esos días de febrero tiene mucho que ver con lo que Solomon Stoddard, abuelo del insigne Jonathan Edwards, uno de los pilares del Gran Despertar, llamara cosecha. Según este ministro, las cosechas eran lapsos de refrescamiento en los cuales Dios revivía el fervor de su pueblo, justo después de un período de frialdad espiritual y de conflicto cultural. De hecho, parece que Dios promovía estos encuentros de forma regular y Stoddard confesó que durante sus 60 años de ministerio en Northampton, Massachusetts, había visto 5 períodos de esas cosechas. Esto me conduce a lo segundo. La cosecha de Wilmore ocurrió en medio de un desastre cultural, como el que percibimos actualmente, cuando ideologías malsanas como la de género, el feminismo radical y la cultura woke han ensartado sus garras en escuelas, congresos y los medios, promoviendo la masculinización de la feminidad, la feminización de la masculinidad, el genocidio de infantes en el vientre materno, que un hombre vestido de mujer eduque a los párvulos o secuestre un certamen de belleza. No es de sorprender que este fenómeno sucediese en una universidad que recientemente se manifestó contra estas ideologías. Y por supuesto, esto ha tenido sus precedentes anteriormente. El caso clásico sería el Gran Despertar, que recordemos tuvo su epicentro en centros universitarios y parió a universidades como Princeton, Brown y Dartmouth. El segundo caso es la reacción de Kansas de 1968, desarrollada en la Universidad de Kansas,
donde profesores como John Senior, Dennis Quinn y Franklin Nelich se valieron de un programa de literatura clásica para fomentar un renacer espiritual justo en medio de la debacle cultural representada por el Mayo francés, la cuna del progresismo actual. Al igual que en aquellas ocasiones, este fenómeno de Wilmore, cuyo campus universitario recuerda el nombre de uno de los exponentes finales del Gran Despertar, Francis Asbury, estuvo precedido por una época de apatía espiritual y crisis cultural, desarrollándose justo en el marco de un contexto universitario y en el mismo plano geográfico donde se desarrolló el Segundo Despertar, involucrando, por cierto, a las congregaciones locales, luego a todos los estados cercanos y atrayendo la atención pública del mundo evangélico, al igual que de sus críticos, generando así el renacer de un fervor espiritual tan cuestionable como necesario. En tercer lugar, y por último, la cosecha de Wilmore no debe ser considerada todavía como un avivamiento, puesto que, al decir de James Buchanan, quien siguió muy de cerca el avivamiento de Gales de 1826 y el desarrollo de la nueva iglesia escocesa junto a Branlaw North, para que sea un avivamiento debe haber un impacto en la cultura y en las comunidades. Un avivamiento sin implicación social no es más que puro espejismo. Lo que caracterizó a los grandes despertares pasados fue su impacto espiritual y social, dejando una impronta que transformó a Occidente. Con el Gran Despertar vino la abolición de la esclavitud. El Segundo Despertar promovió la educación cristiana, la reforma en las prisiones y psiquiátricos, la abstinencia del alcohol, el abolicionismo, la igualdad en los derechos femeninos, las asociaciones juveniles y las escuelas bíblicas dominicales. La reacción de Kansas generó que centenares de jóvenes ateos comenzaran a convertirse y practicar fervientemente la fe. Peor aún, luego se convertían en excelentes profesores, sacerdotes, pastores, escritores e influían considerablemente en la sociedad civil. Y en medio de la revolución sexual, se les ocurría formar familias numerosas. Por ende, para calificar a la reacción de Wilmore como un verdadero avivamiento, necesitamos este factor preponderante, ya que, al decir de Buchanan, si no hay impacto social, esto solo fue una brisa refrescante para un grupo universitario particular. Considero que, teniendo en cuenta el cordón marginal que rodea la locación de Wilmore, podremos pronto catalogarla como avivamiento cuando estos jóvenes fogosos salgan de esas cuatro paredes, ahora que las autoridades universitarias en un comunicado anunciaron el 20 de febrero como la última sesión del servicio en el campus, ofreciéndose servicios nocturnos para estudiantes menores de 25 años hasta el jueves 23, el objetivo justamente es alentar y comisionar a otros a salir y compartir lo que han experimentado en el avivamiento. Cuando estos jóvenes salgan e impacten con el mensaje a los alrededores, transmitiendo este fuego interno, entonces, y solo entonces, podremos hablar de una reacción que se volvió movimiento y un movimiento que se transformó en un gran avivamiento al impactar a la cultura muerta y un gran despertar cuando despertó a una iglesia dormida. Soy Néstor Díaz. Esta fue mi reflexión final a la reacción de Wilmore.